Vamos a darle la bienvenida a todos a nuestro taller de desmantelar el racismo. La conversación de hoy se va a enfocar en las mejores prácticas con análisis de datos y visualización. Les recuerdo que esta es la primera parte y la segunda parte que va a venir de consultoría va a hablar de las mejores prácticas para comunicarnos con los datos como ustedes los usan en sus proyectos de abogacía. A través de nuestra conversación puede hacer las preguntas con libertad en el chat y yo voy a tratar de contestarles. Les voy a contar un poco de mí. Yo me llamo Vicky Kraus y soy un analista de políticas en el proyecto de NC Child. Es decir, que yo trabajo en mi trabajo y me asegura que las personas que toman decisión y los defensores tengan datos actualizados en cuanto a los niños en todo Carolina del Norte. Entonces, si ustedes tienen una pregunta, una necesidad de asistencia técnica, por favor comuníquense conmigo y yo les puedo ayudar a encontrar. Les puedo poner mi información en la última imagen. Ahora vamos a ir a la siguiente imagen. Ensign Child es un una organización de defensoría y política de multiasuntos y no partidaria, una organización para niños que trabaja para construir una Carolina fuerte, asegurándose que todos los niños, sin importar de la raza, etnicidad, lugar de nacimiento, puedan tener la oportunidad de lograr su potencial total. Nosotros creemos que las inversiones públicas, evidencia, política basada en la evidencia y sistemas cambian las cosas esenciales para mejorar la vida de los niños. Nosotros trabajamos en áreas de enfoque alta, calidad de educación temprana, salud de los niños, nutrición de hogares y comunidades, seguridad económica familiar en diferentes áreas. Y nosotros entendemos que estas áreas son independientes. Esto habla un poco de nuestro método. Para comenzar, yo quiero escuchar de ustedes. En el chat, ¿pueden por favor hablar de cómo su agencia actualmente utiliza los datos? Si los haces en su reporte anual o si lo utilices en materiales públicos, en las redes sociales, o cómo ponen estos datos, cómo los usan. Y esto nos ayuda a todos a tener una idea de dónde estamos en este momento con el trabajo de los datos. Entonces les voy a dar unos minutos para que ustedes todos puedan poner esta información en el chat. Fantástico, estoy viendo para reportes regulares o anuales, para tomar decisiones, para desarrollo de programas, evaluación de programas, muy importante. Informar la toma de decisiones, también muy importante. Para reportar subvenciones o becas. Maravilloso. Entonces estoy viendo muchos usos internos de datos para nuestros programas y diseño y para propósitos. Veo algunos usos de datos que hacen con personas que ayudan, junta de educación, etcétera. Fantástico. Claro, para construir una comunidad o una plataforma que sea de acceso comunitario. Fantástico, muchas gracias por compartir y pueden seguir poniendo sus respuestas ahí. Y esto es muy útil para ver en dónde estamos en cuanto a la abogacía. Vamos a la siguiente imagen. Una cosa que sabemos de los datos es que información importante son los cimientos de todos los trabajos de defensoría porque nos ayudan no solamente a encontrar los problemas, pero a soluciones potenciales. En dónde buscas por los datos depende mucho de las preguntas que estás tratando de contestar con esos datos. Pero un buen lugar es el centro de datos de Kids Count.
Este centro de datos de Kids Count es el único lugar que tiene datos completos relacionados con los niños y las familias en un solo lugar. Kids Count no es partidaria y proporciona datos objetivos con fuentes y contexto apropiado que son fácilmente accesibles y le ayudan a tomar decisiones significativas basadas en datos. Usted puede acceder al centro de datos de Kids Count a través del sitio web de NC Child en www.ncchild.org o a través del enlace que está dispositiva para explorar más a fondo de datos que presentaré hoy. Entonces usted los puede poner por raza y etnicidad, también lo puede encontrar a nivel del condado. Si usted quiere saber cómo le están yendo a los niños en su condado específico, esto es un muy buen lugar para mirar. Pasemos a la siguiente. Me salió en español. Está muy bien, yo la leo en inglés. Entonces, uno de los casos que conocemos con relación a la población o dónde encontrar, sabemos que las grandes poblaciones pueden empatar del bienestar. Esto depende del bienestar de sus familias y comunidades, incluidos el condado, la ciudad y el barrio en el que nace y se cría el niño. Entonces, el acceso y los resultados de los niños de los condados más pequeños y rurales pueden ser muy diferentes a las de los niños nacidos en condados más grandes y metropolitanos, inclusive dentro de los condados mejor equipados, suelen existir disparidades entre los niños de diferentes niveles y ingresos y etnias. Esta es alguna de las cosas que queremos poner cuidado. Entonces, una de las maneras es a nivel del condado. Pasamos a la siguiente imagen. El centro de datos de Kinsey County es el único lugar que tiene completos relacionados. Esto proporciona diferentes lugares en todas las 4 áreas de enfoque, desde el empiezo temprano a salud y bienestar. Pueden encontrar diferentes puntos que están actualizados y también incluyen datos demográficos para cada condado. Entonces, este año fue el primer año en que sacamos estas tarjetas de datos y las hicimos disponibles por dato y necesidad. Entonces, yo les animo a que examinen esto en nuestra página de internet. Vamos a pasar a la siguiente imagen y vamos a saltar directamente a hablar de las diferentes recomendaciones, las mejores prácticas y análisis de visualización. Ahora que ustedes conocen algunos de los lugares para encontrar los datos en niños en Carolina del Norte, hablemos de el consejo número 1. El dato desagregado es el cimiento para la equidad. El profesor Concord de Stanford la dice así: los datos en bruto son como el material de hierro, hay que convertirlos en una herramienta. Para que los datos se conviertan en acción y no en mera información, hay que presentarlos de manera que quede claro lo que se está mal y lo que puede hacer al respecto. Entonces, en cuanto a advocacia, nuestro trabajo es pasar los datos a una estadística en bruto, a algo que puede activar a alguien para tomar una decisión. Entonces, el primer paso para lograrlo es presentar una imagen precisa de lo que está sucediendo. No podemos hacerlo sin mostrar los datos desagregados que están disponibles para presentar la imagen completa de lo que está sucediendo. Entonces, en lugar de esperar que los datos solo digan qué está pasando, hay que profundizar hasta apuntar algunas de las razones de por qué sucede. Entonces, esta es la manera como estamos conectando los puntos en la abogacía. Tenemos una estadística, queremos profundizar a la causa raíz, influenciar esta estadística como los niños experimentando pobreza y poderle decir a las personas el por qué. Y así lo podemos hacer muy significativo y fácil para la gente decir. En la siguiente imagen, un buen ejemplo es la pobreza infantil. En el estado sabemos que la mitad de los niños del estado, o 45%, viven en casas de bajos ingresos o pobres. Están viviendo 200% por debajo del nivel de pobreza. Y aunque sabemos que esto así es, no es aceptable, nos mandan una política cuando lo desagregamos por raza. Entonces, si quieres hacer clic en después, podemos ver y tú puedes seguir hasta que terminemos en todos los grupos. Ustedes pueden ver cuando ustedes miremos los datos desagregados
etnicidad vemos un patrón a la pobreza. Esto nos da estos resultados desproporcionadamente negativos para niños y negros latinos. Entonces tenemos 29 niños blancos, 34 niños asiáticos, 60% de niños negros y 69 de niños latinos, comparados con niños asiáticos pacíficos y 21 de los niños asiáticos. Vamos a profundizar más porque no solamente queremos presentar estas estadísticas crudas porque están desegregadas por raza y estadísticas. Y esta va a ser la siguiente recomendaciones. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Entonces la siguiente es considere cómo los resultados se pueden unir. Podemos pasar a la siguiente. Entonces sabemos que un punto de datos nos puede llevar a otro, lo cual puede tener más implicaciones para cambios de políticas. Entonces, al continuar con el ejemplo de la pobreza de antes, consideremos ahora algunos datos sobre el empleo de los padres. Podemos en la gráfica que los padres hispanos y negros son más ah, probables de carecer de un empleo de tiempo completo durante todo el año que los padres blancos y de asiáticos. Podemos ya ver algunas diferencias a través de los grupos asiáticos. Entonces, eso es algo que está en nuestras cabezas cuando miramos los niveles de pobreza alrededor de la raza. Podemos quizá mirar los factores individuales, pero estos datos nos permiten ver cuáles son algunas de las barreras estructurales. Entonces, pasemos a la siguiente imagen. Entonces ahora estamos mirando el ingreso de los medios de las casas. Y ahora que vemos una imagen más completa de las circunstancias familiares que nos orienta hacia la familia que debemos buscar y compartir sobre por qué, siguiendo con nuestro ejemplo, los padres negros latinos tienen menos probabilidades a trabajar de tiempo completo con salarios altos en Carolina del Norte y por consiguiente porque es más probable que sus hijos vivan en hogares pobres y de bajos ingresos. Entonces podemos ver cómo estos tres resultados están unidos. Hay algo estructural, hay alguna barrera que previene o que evita, que pone barreras que no permiten que las personas de color, que nuestros padres de color tengan acceso a altos niveles de ingreso y a empleo de alto dinero. Y esto puede liderar a altos niveles de pobreza infantil para niños negros y latinos. Cuando miramos a las opciones a raíz, y esto puede ayudar a formar nuestro tema de abogar o defender en cuanto a la acción. Veremos a la siguiente diapositiva. El consejo número 3, no dejes que los datos estén por sí solos. Hay varias razones para esto. La primera es que los datos son más efectivos para lograr el cambio cuando puede hablar a la cabeza y el corazón. Segundo, los datos sin contactos pueden tomar cualquier significado que alguien describa. Eso es lo que estaba diciendo con pobreza. Si solo tenemos la estadística así nomás y no contextualizamos o no le ayudamos a las personas a ver cómo pueden estar unidos, lo dejamos abierto para la interpretación y no queremos que se haga esto. Al menos no para la abogacía. Entonces, Bob Bogie, que es un psicólogo de la Universidad de Oregon, lo dice así. Representaciones numéricas de vidas humanas no necesariamente eh, conllevan o explican la importancia de las vidas. Demasiado a menudo los números representan las estadísticas secas de los seres humanos de las lágrimas que se han cerrado. Esta diapositiva es realmente un ejemplo de lo que digo. Las citas conmovedoras, las historias personales atraen a la gente y a menudo son lo que recuerda, incluso si los datos no lo son. Vuestra fuerza como defensor reside realmente en vuestra experiencia vivida de haber sido jóvenes que necesitan una voz o de haber trabajado con ellos. Esto es algo que los datos por sí solos no pueden transmitir. Ok, pasamos a la siguiente imagen. Utilizar fotos o estas cajas de información personal en la manera como presentan sus datos ayuda a que las personas entiendan puntos importantes, pero también los valores humanos llaman para la defensoría
Esto es muy importante. Todas estas son formas de aclarar puntos adicionales y también de dejar claro que su trabajo de datos es más que un trabajo sobre datos, es un trabajo sobre personas. En última instancia, los datos son una herramienta. Si los utilizas bien, te ayuda a contar historias que cambian las mentes y los corazones detrás de la política. Y así es como se cambian los resultados para los niños. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Ley Mejía del presupuesto y de prioridades nos dio unos consejos en cuanto a no dejar a los niños solos. Ella dijo lo siguiente: no pongas datos desnudos sobre la raza que estés empaquetando dentro de los valores, los objetivos o la visión. Una simple estadística sobre un grupo racial o étnico puede forzar inadvertidamente los prejuicios negativos que el público pueda tener sobre un grupo. En esencia, se les permite llegar en blanco. Así que en lugar de decir el 40% de los niños latinos pobres, puede empezar con las oportunidades siguen siendo fuera del alcance de muchas familias, el 40% de los niños latinos. Así que tú entablas los gráficos diferentes de formas de visualización de datos. Echa un vistazo, cómo estás contextualizando los datos para mirar cómo estás hablando de este grupo racial. Entonces, de nuevo, en tus tablas, gráficos, diferentes formas de visualización de datos, echa un vistazo cómo estás contextualizando los datos. Además, no solamente hables de la raza y de la gente de color cuando hablas del problema. Eso puede tener el efecto involuntario de hacer que las comunidades de color parezcan que son el problema. Así que también hay que hablar de la raza cuando se habla de la visión de lo que podría ser si invertimos radicalmente en las comunidades y desmantelamos las barreras a las que se enfrentan las comunidades. Entonces, ¿cómo enmarcamos de manera positiva? Es importante y vamos a hablar más de esto en la siguiente sesión. Entonces, es importante considerar cómo la visualización, gráficas, infográficas reflejan nuestros valores y nuestras metas para no reforzar o utilizar una manera de hablar que refuerce los estereotipos. Por ejemplo, cosas que implican una debilidad colectiva de todo el grupo, que en realidad no revelan las razones estructurales por las cosas que, por ejemplo, términos generales como vulnerable, desfavorecido. Así piensen cómo lo estamos utilizando y seguir más allá. O por lo menos cuando estamos hablando, marquémoslos con razones estructurales, es decir, el por qué. Y yo poní esto, ejemplos, porque yo creo que son ejemplos muy buenos de cómo podemos contextualizar los datos que utilizamos y cómo hacerlo a medida que resaltamos nuestros valores. Entonces, una de nuestras agencias, el Georgia Budget Institute, tiene una campaña de expansión de Medicaid y ellos compartieron un tweet de equidad de la salud y pusieron a las personas que dejaron atrás. 57% de la gente de color todavía no tienen acceso a eso. Y al lado de eso, de una manera muy breve, tienen una línea que dice, salud, justicia igual a justicia racial. Entonces estamos poniendo estos sus valores. Aquí es donde ellos se ponen y ven este asunto. Entonces esta es una manera de que puedes contextualizar un punto de datos. A la derecha podemos ver que el 60% de los niños de Carolina del Norte han tenido que cambiar a aprendizaje a distancia. Entonces, el tweet habla de que como todos los niños necesitan internet de banda ancha porque ahora tienen que aprender a distancia. Y me gustaría la frase de que internet de banda ancha no está disponible para todas las familias. Entonces, estamos contextualizándolo y poniendo nuestro punto de datos. Y en esas dos frases en un tweet podemos hablar del por qué y también una oportunidad para que las personas aprendan más. Entonces lo llevamos a un recurso o a una acción o a una alerta para que las personas puedan actuar para ayudar al por qué. Y tú también puedes ver en estos dos ejemplos solo buenas maneras de hacer que sus datos sean atractivos, salgan con una imagen, etcétera. Entonces, estas son algunas de las maneras que ustedes pueden utilizar datos en su abogacía. Vamos a la siguiente imagen. Entonces, hagamos un repaso de recomendaciones. Los datos desagregados son la Fundación para la Equidad. Nos ayudan a poner una imagen
precisa de cómo sucede en nuestras sociedades. Hay que considerar cómo al hacerlo nos ayuda a mover y escuchar el qué del problema en vez de decir el por qué para las acciones. Y el consejo número 3 es no dejen que los datos estén solos. Es más efectivo para lograr el cambio cuando pueden hablar a la cabeza, a la mente y al corazón. A la siguiente imagen. Entonces, antes de que hagamos nuestras últimas preguntas que queremos al chat, quiero abrir para si hay conversaciones. Fonny, ¿me puedes ayudar? Si hay alguna pregunta que hiciste de alguna manera, alguien que tenga la necesidad de hacer algún comentario, estamos abiertos. Vicky, de la única pregunta que tengo en el chat es con relación a acceso a las diapositivas. Yo les aviso que después de que se acabe esta reunión vamos a mandar las grabaciones y las diapositivas ambas en español y en inglés. Gracias. Me sorprende que no haya preguntas, pero vamos a pasar entonces a la siguiente imagen. En el chat, quiero que saquen algo importante de la conversación de hoy, que es algo que aprendieron que no sabían antes, o, o pueden hablar de cómo pueden integrar datos en su trabajo que no hacían antes ahora que tienen esta información. Voy a, voy a estar pendiente del chat. Vamos a hacer eso por alrededor de 30 segundos a un minuto para que tengan la oportunidad de escribir eso. Recuerden, lo pueden hacer en español también. Perfecto, está ahí escuchando unas buenas reflexiones, muchas personas de la importancia de contextualizar los datos, el, d- el, import- el punto de que data es de la gente y no los números. Es importante tener esto en mente y nos puede ayudar de la manera como mandamos los mensajes en los datos y qué datos queremos usar. Y enfocarse en el por qué, en el qué. Eso puede sacar nuestros datos a la vida. Entonces me encantaría dejar un curso de acción terminando con una forma de acción. La oportunidad de hacer eso es muy importante para la abogacía. Yo veo una pregunta. ¿Puedes compartir un poquito compartir no solo de una raza, lo dijiste un poco antes de contextualizar, quizá no terminé una oración, yo estaba simplemente hablando de si estamos hablando de grupos específicos raciales, no queremos compartir estadísticas crudas como 45% de los latinos están en la pobreza, sino qué asuntos estructurales están en juego. Y la razón por la cual tenemos que hacer eso es porque si solo presentamos los estadísticos crudos, los dejamos libres para que la gente los interprete. Y entonces lo pueden llenar con sus propias parcialidades, hacia un grupo o pensar en diferentes grupos, como por ejemplo, que no es algo que queremos que se enfoquen para el propósito de nuestra campaña. A eso me refiero, no sé si está bien. Qué buen punto, Fon, el que estás haciendo en el chat. Un consejo que escuchamos recientemente de una colega Maria Taylor es que en vez de decir las familias vulnerables, hablemos de niños que están más lejos de la oportunidad. Es una buena manera de reenmarcar este punto. Es utilizarlo como hábito porque esta es la manera como estamos hablando de niños y de la oportunidad por tanto tiempo. Eh, gracias por compartir. Vamos a las siguientes opciones. Recuérdense que esta es solamente parte 2 de la serie. La segunda va a ser de Pam England, de
Paul Moving Consulting. Y esto va a enfocar en las mejores prácticas para comunicarse los datos. Esto va a ser el próximo mes, junio 17. Por favor, no se lo olviden que la fecha límite para aplicar de su agencia para recibir más detalles o asistencia técnica de abogacía está abierto hasta mayo 28. Entonces, si usted trabaja con una agencia y está interesado en recibir asistencia técnica de cómo puedes integrar los datos en su trabajo de abogacía, por favor, aplique. Es una aplicación muy fácil, me encantaría hacer eso contigo. Entonces, la última imagen es mi información de contacto. Am, por favor, pueden manejar mi página de internet y mandarme un correo con sus preguntas. Y vamos a tener también grabado el segundo seminario PHON. Esto va a ser en nuestra página. Lo vamos a encontrar con facilidad. Va a ser en la página de YouTube para todos los que están registrados en la reunión. Muchas gracias a todos y espero que tengan un feliz de semana y un buen resto de esta semana que falta. Feliz día. Hasta luego.